Los gemidos resonaban por los cavernosos salones de mármol del Palacio Real de Orarion. Los guardias, con lanzas curvas, permanecían rígidos, sin saber cómo manejar a la pequeña figura azul acurrucada contra la enorme ventana cristalina que dominaba la tundra helada. La princesa, hija de la reina Lara, gobernante de los territorios del norte de Orarion, se perdía en otro episodio. Su cabello blanco se desparramaba desordenadamente alrededor de su rostro mientras se mecía hacia adelante y hacia atrás, con los dedos apretados contra los oídos para bloquear los sonidos que solo ella podía oír. «Apártense», ordenó el consejero Mbin, mientras su piel azul se oscurecía por la frustración. «Los médicos reales se encargarán de esto». ¿Recuerdan lo que le pasó al último sirviente que se acercó a ella durante un episodio? Los guardias intercambiaron miradas cómplices. El último asistente que había intentado consolar a la princesa durante una de sus crisis sensoriales había sido desterrado a la cintura. La reina Lazara no toleraba fracasos cuando se trataba de su hija, incluso mientras se mantenía alejada de la niña que no soportaba la sobrecarga sensorial de la vida real. Karan hizo una pausa en su trabajo y dejó el conducto de calefacción roto que estaba reparando. Como técnico humano contratado por el puesto de avanzada de la coalición terrestre, solo lo toleraban en palacio por su excepcional habilidad con la tecnología ancestral que mantenía el palacio habitable en el brutal clima de Orián. 6 meses después de su contrato de 1 año, se había vuelto casi invisible para la corte real. Solo otro forastero realizando labores necesarias. Pero la angustia del niño atravesó su distanciamiento con la práctica. Antes de que pudiera reconsiderarlo, Kayer dejó sus herramientas a un lado y se acercó a la pequeña reunión. «¿Qué crees que estás haciendo, humano?» La mano de Mbin se dirigió a la espada ceremonial que llevaba en la cintura. Ceremonial, pero no menos letal. «Puedo ayudar», dijo Kayer simplemente, en voz baja y firme. «Trabajé con niños neurodos divergentes en las colonias fronterizas antes de convertirme en técnico. Este es el aire real, no una colonia humana, mocoso», se burló Mbin. Pero algo en la tranquila confianza de Kayer hizo reflexionar al asesor. Los episodios de la princesa habían aumentado en frecuencia e intensidad a medida que se acercaba a su 7º ciclo. La corte susurraba que nunca sería apta para gobernar, creando un peligroso vacío de poder en un mundo donde la fuerza lo era todo. «Si la molestas más, tu contrato termina hoy junto con tu permiso de residencia», dijo finalmente Mbin, haciéndose a un lado ligeramente. Kera sintió, comprendiendo la amenaza implícita de ser arrojado al despiadado desierto de Ouri. Se acercó lentamente y se arrodilló a 3 pasos de la angustiada niña, haciéndose más pequeño, menos amenazante. «Hola, princesa», dijo en voz baja, sin acercarse a ella ni insistir en el contacto visual. «Me llamo K. Los sonidos son demasiado fuertes ahora mismo, ¿verdad?» El balanceo de la niña disminuyó ligeramente, un leve reconocimiento. De su bolsillo, Kir sacó un pequeño dispositivo que había creado durante las largas y oscuras noches orionianas, cuando el sueño lo eludía. La nostalgia lo había impulsado a crear algo de su infancia en la Tierra, un fabricante de burbujas, pero adaptado con materiales locales. La solución transparente del interior contenía partículas microscópicas de las fuentes luminiscentes del palacio. «Voy a mostrarte algo», continuó con el mismo tono amable. «Puedes mirar o no. Tú decides». Se llevó el dispositivo a los labios y sopló suavemente. Un chorro de burbujas iridiscentes emergió, capturando la tenue luz de las ventanas. Flotaron suavemente hacia arriba, sus superficies reflejando patrones de arcoíris en el suelo de mármol. La princesa Elara ladeó ligeramente la cabeza y sus dedos se soltaron de la presión que les apretaban contra las orejas. Una burbuja se acercó a ella y la observó absorta mientras flotaba antes de estallar suavemente con una suave nota musical. Kaire sopló más burbujas, cada una captando la luz de forma diferente. Lentamente, la respiración de la princesa se estabilizó. Bajó las manos por completo y se acercó vacilante a un grupo de burbujas que flotaban cerca.
Les gustas, dijo Wazir, sin dejar de crear más. Son bailarinas del cielo. Han viajado muy lejos para actuar para ti. Un sonido escapó de la princesa. No un gemido de angustia, sino algo cercano al asombro. Tocó una burbuja con un dedo azul, viéndola estallar con un pequeño destello de luz. Sus labios se separaron en lo que podría haber sido el atisbo de una sonrisa. Ninguno de ellos notó la alta figura que observaba desde el arco en sombras. La reina Lara permaneció inmóvil, su armadura ceremonial brillando débilmente en la penumbra, su expresión ilegible mientras observaba la tecnificación humana conectar con su hija de una manera que nadie había logrado en años. Te acercaste al aire real sin permiso. La voz de la reina Lara era como los campos de hielo más allá de los muros del palacio, lisa, fría y ocultando profundidades mortales. Ker permaneció de pie ante el trono, agudamente consciente de los guardias apostados en cada salida. La sala del trono del Palacio Norte de Orián estaba diseñada para intimidar, con imponentes columnas de mármol azul veteado y un suelo que descendía en los bordes hacia profundidades brumosas. La propia reina era igualmente imponente, alta incluso para una orionesa, con la piel azul característica de su pueblo, oscurecida hasta casi el índigo por su linaje real. Su cabello blanco estaba recogido en elaboradas trenzas entrelazadas con fragmentos de cristal de hielo que nunca se derretían, símbolo de su inquebrantable dominio. Vi a un niño en apuros, Majestad, respondió Ka, sosteniendo su mirada a pesar de que el protocolo dictaba rosguice. De donde yo vengo, ayudar a un niño trasciende el rango. De donde tú vienes no es aquí, respondió ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. En Arian, acercarse a la realeza sin permiso se castiga con el exilio. ¿Entiendes lo que significa el exilio en un planeta donde las temperaturas nocturnas caen por debajo de lo que tu fisiología humana puede soportar? Ka sabía exactamente lo que significaba. Había tratado suficientes casos de congelación entre los trabajadores humanos del puesto de avanzada como para comprender el clima implacable de Orión. Lo entiendo, Majestad. Y aún así interferiste. Ayudé, corrigió, y luego añadió apresuradamente, Majestad. Se hizo un silencio peligroso. El consejero Murban, de pie a la derecha de la reina, sonrió levemente, anticipando claramente la orden de destierro. Fuiste maestro antes de convertirte en técnico, dijo finalmente la reina, sorprendiendo con su conocimiento de su pasado. Trabajaste con niños que experimentaban el mundo de forma diferente. Sí, Su Majestad. En las colonias fronterizas, los recursos eran limitados. Quienes teníamos conocimientos especializados asumíamos múltiples roles. La reina Lazara se levantó de su trono y bajó los 7 escalones para plantarse ante él. De cerca, pudo ver las finas arrugas alrededor de sus ojos. Evidencia de preocupaciones que su porte regio ocultaba. Los médicos reales no tienen explicación para la condición de mi hija, dijo en voz baja para que solo él pudiera oírla. Lo llaman tocado por las estrellas y hablan de la importancia de Omen. Superstición inútil. En la Tierra, la describiríamos como alguien con diferencias en el procesamiento sensorial, dijo Kair con cautela. Su cerebro experimenta entradas, sonidos, luces y texturas con mayor intensidad que otros. Puede ser abrumador. ¿Tiene cura? No es una enfermedad, Majestad. Es una forma diferente de experimentar el mundo. Con el apoyo adecuado, esas diferencias pueden convertirse en fortalezas. La reina lo estudió con penetrantes ojos violeta. ¿Cómo supiste usar las burbujas? No sabía que funcionaran específicamente, admitió Kie. Pero muchos niños con diferencias sensoriales responden a patrones visuales que son predecibles y variables, como las burbujas o la nieve que cae. Proporcionan un punto de enfoque cuando todo lo demás se vuelve demasiado. Lera se giró bruscamente, alejándose varios pasos antes de volver a mirarlo. La corte cree que mi hija no es apta para gobernar, que sus diferencias la debilitan. Su voz se endureció.
He ejecutado a 3 consejeros por sugerir que la dejara de lado y produjera otro heredero. Ka tragó saliva de repente, comprendiendo las peligrosas corrientes en las que se había metido. La sucesión real en Orián era evidentemente más que un asunto familiar. Era política planetaria con riesgos mortales. El consejero Mbin ha sugerido que te castigues severamente como advertencia para otros que podrían extralimitarse. Continuó la reina, su mirada se dirigió al consejero que se enderezó con importancia. Pero estoy más interesada en los resultados que en las advertencias. Regresó a su trono, pero no se sentó. Continuarás tu trabajo como técnico, pero cada día pasarás 2 horas con mi hija. Documentarás lo que funciona y lo que no. Enseñarás a mis médicos reales tus métodos. Mbin dio un paso al frente, su rostro se ensombreció. Su Majestad, permitir a un humano tal acceso a la princesa no tiene precedentes. El Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos no ha aportado soluciones. La Sara lo interrumpió. Y sigo siendo reina. Fijó su mirada en Saie de nuevo. Entiende esto, humano. Si ayudas a mi hija, tu futuro en Orián está asegurado. Si fallas o si alguna vez usas este acceso para hacerle daño, dejó la amenaza sin terminar. Lo entiendo, Su Majestad, dijo Kayer con una reverencia. Mientras lo escoltaban fuera de la sala del trono, Kayer captó la mirada venenosa del consejero Mbin. Acababa de verse inmerso en la política de la corte orioniana, un juego con reglas que apenas entendía y consecuencias que no podía permitirse. Los aposentos de la princesa eran diferentes a todo lo que Siaiyar había esperado. En lugar de la opulencia típica del palacio, las habitaciones de Eliara eran casi austeras. La iluminación era tenue e indirecta, el mobiliario minimalista. Lo más impactante era el techo, una réplica perfecta del cielo nocturno de Orián, con constelaciones que se movían lentamente. Las estrellas le tranquilizan, explicó Tala, la cuidadora de la princesa. Una orioniana mayor, de ojos amables que contrastaban con su porte formal. En los días buenos, puede nombrar todas las constelaciones. Aliara estaba sentada en un rincón, ordenando pequeñas piedras azules y patrones precisos. No dio señales de haber notado la llegada de Kair. ¿Ha hablado hoy?, preguntó Siaiyar en voz baja. Tala negó con la cabeza. La princesa no ha hablado en casi un ciclo completo. Se comunica a través de las tablillas de patrones cuando es necesario. Señaló un conjunto de tablillas con símbolos grabados. Necesitaré algunos materiales, dijo Kie, observando atentamente a la princesa. Nada elaborado, solo objetos con diferentes texturas, algunos instrumentos musicales que produzcan tonos suaves, herramientas de dibujo. La reina ha autorizado lo que necesites, respondió Tala, aunque su tono sugería escepticismo. Durante los siguientes días, Kair estableció una rutina. Entraba silenciosamente, instalaba varias estaciones en la habitación, una con telas de diferentes texturas, otra con instrumentos musicales sencillos, una tercera con materiales de dibujo, y luego simplemente se sentaba a trabajar en pequeños proyectos propios. No exigía nada ni hacía preguntas, sino que narraba con amabilidad lo que hacía. Hoy estoy arreglando un pequeño sensor de movimiento, decía, mientras trabajaba con sus herramientas. Estos pequeños engranajes deben alinearse perfectamente. Me recuerda a los patrones de piedra que creas. Al principio, Elar lo ignoró por completo. Al cuarto día, la notó observándolo con el rabillo del ojo. Para el sexto, había acercado su trabajo de patrones de piedra a donde él estaba sentado. Al octavo día, se acercó a su aparato para hacer burbujas, que había dejado sobre una mesita. ¿Te gustaría probarlo?, preguntó con voz neutra, sin presionarlo. Para su sorpresa, ella lo recogió y lo examinó con cuidado, dándole vueltas entre sus pequeñas manos azules. Luego se lo llevó a los labios y sopló suavemente. Una única burbuja perfecta emergió, captando la luz de las estrellas del techo y refractándola en patrones danzantes. Hermosa, dijo Kar simplemente. Hermosa,
repitió Ayara tan suavemente que casi la pasó por alto. Tala jadeó desde el otro lado de la habitación. La primera palabra que la princesa pronunciaba en casi un año. «Te habla». La declaración de la reina Lazara contenía una compleja mezcla de emociones mientras ella y Caer caminaban por los jardines reales. Un lujo poco común en Orián, mantenido por una antigua tecnología ambiental. No a menudo, aclaró Kie, y normalmente no directamente, pero sí, ocasionalmente. ¿Por qué tú y no otros? Ser consideró la pregunta con detenimiento. No le exijo nada, Majestad. No exijo contacto visual ni respuestas. Gran parte de la comunicación en la corte de Orión parece basarse en protocolos y respuestas precisos. Eso es precisamente lo que la abruma. La reina frunció el ceño. Estos protocolos han mantenido a nuestra civilización durante siglos de supervivencia en este mundo hostil. No pueden simplemente abandonarse. No abandonarse, sugirió Kerr, sino quizás adaptarse. La princesa Elara percibe el mundo de manera diferente, pero esa percepción podría ofrecer perspectivas únicas. Diferente no es inferior. La corte no comparte su punto de vista, dijo Lazara con gravedad. El consejero Mbin se vuelve más audaz en sus sugerencias, inapropiadas para gobernar. Ha comenzado a cultivar el apoyo entre los señores provinciales. Kir había notado la creciente tensión en el palacio. Más guardias, más conversaciones en voz baja que cesaban cuando él se acercaba. ¿Qué pasa si deciden que no puede ser heredera? Guerra civil, dijo Lara sin rodeos. No tengo otros hijos. Si Eliara es apartada, los señores provinciales destrozarán el reino compitiendo por el trono. Miles morirán en la lucha, y aún más por la intemperie y el hambre. Si la autoridad central colapsa, Arian es un mundo demasiado duro para servir sin unidad. El peso de la situación recayó sobre los hombros de Caire. Ya no se trataba de ayudar a un niño. Se trataba de la estabilidad planetaria. Hay más, continuó Lara, deteniéndose junto a una rara planta con flores. Los territorios exteriores han reportado un aumento de los ataques de los Bra. Kerr había oído rumores sobre los Bra. Depredadores nómadas que vagaban por la vasta naturaleza salvaje de Orián. Más grandes que los humanos, con 6 extremidades y una visión térmica perfectamente adaptada a la caza en las frecuentes ventiscas de Orián. Eran los depredadores máximos del planeta. Los antiguos tratados están fracasando, explicó la reina. Durante generaciones, hemos mantenido una paz precaria con las manadas Brax. Pero 3 puestos de avanzada han sido invadidos en el último mes. Si estalla una guerra civil, los Bra percibirán nuestra debilidad y atacarán desde la periferia mientras luchamos entre nosotros. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Kie. Continúa tu trabajo con mi hija, dijo Lara. Pero comprende que hay más en juego. Necesito demostrar la capacidad suficiente para silenciar a los escépticos. Tenemos quizás 3 meses antes de que el Consejo de Ancianos se reúna para evaluar su aptitud. Al volver al palacio, Cair notó que el consejero Mbin los observaba desde una ventana alta con expresión calculadora. Lo que Cair no pudo ver fue lo que sucedió después de que él y la reina se separaran. El consejero Mbin se escabulló de su puesto de observación y recorrió una serie de pequeños pasillos hasta una cámara aislada en las profundidades del ala este del palacio. 4 figuras lo esperaban allí. Los señores provinciales Drabek, Sauron, Tis y Naria, los miembros más influyentes del Consejo de Ancianos después de la propia reina. El humano se vuelve más influyente cada día, informó Mbin, con la voz tensa por la rabia contenida. La reina ahora camina con él abiertamente, discutiendo asuntos de Estado. ¿De verdad es solo un técnico?, preguntó Lord DVC, el mayor del grupo. Su piel, antes de un azul vibrante, ahora se había desvanecido a un azul pálido con la edad. Sus antecedentes confirmaron sus credenciales, admitió Mbin. Pero sospecho que hay más. Quizás sea un agente de inteligencia humano que busca ganar influencia sobre Orión a través de la línea real. Lady Naria,
la única lord provincial, hizo un gesto de desdén. La paranoia no te conviene, Vin. Los humanos no han mostrado interés en nuestro gobierno, solo en nuestros minerales en las rutas comerciales. Entonces, ¿por qué si no se entrometería en los asuntos reales? Retó Vin. Un técnico de baja categoría que de repente se convierte en el cuidador de la princesa. El momento es sospechoso, sobre todo con los VR volviéndose más agresivos. Lord Telus, comandante de las fuerzas de defensa del sur de Orián, se inclinó hacia adelante. Hablando de los Bra, tus contactos han confirmado que cooperarán, asintió Vin. Por el precio justo. No les importa nuestra política, solo territorio y tecnología. Les he prometido acceso al puesto de avanzada en la cuenca helada una vez que hayamos asegurado el control. Tratar con los VR es peligroso, advirtió Lord Sauron. Son impredecibles, salvajes. Son un medio para un fin, se encontró MV. Necesitamos a Kane, una crisis lo suficientemente significativa como para justificar medidas de emergencia. El Verax proporcionará esa distracción mientras aseguramos el palacio y convencemos a la reina de que se haga a un lado. Y si se niega, Lady Naria hizo la pregunta que todos habían evitado. La expresión de Vin se endureció. Entonces debemos estar preparados para actuar con decisión por el bien de Orián. La princesa no es apta. Cualquiera que haya presenciado sus episodios lo sabe. Si Lara no puede ver más allá de sus instintos maternales, ella también es incapaz. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Lo que Vin sugería rayaba en la traición. Sin embargo, nadie expresó objeción. El futuro de Orián, creían, pendía de un hilo. Hay que ocuparse primero del humano, dijo finalmente Lord Dravik. Si lo eliminan, la reina perderá su recién descubierta confianza en el estado de la princesa. Ya he comenzado los preparativos, les aseguró Vin. Hay muchos peligros para un forastero en Orián. Los accidentes ocurren, sobre todo a quienes deambulan por zonas restringidas. Lord Telus asintió con gravedad. Que quede limpio. No hay pruebas que conecten con la corte. Por supuesto, Vin estuvo de acuerdo. Ahora, discutamos los detalles de nuestros planes de contingencia. Los Brax no esperarán eternamente, y nosotros tampoco. Mientras inclinaban la cabeza juntos sobre un mapa holográfico del palacio, ninguno notó el pequeño conducto de mantenimiento cerca del techo, ni al sirviente del palacio, que se había detenido allí durante el trabajo rutinario, ignorando sus conspiraciones traicioneras. Durante las semanas siguientes, las sesiones de Kayer con la princesa Elara mostraron un progreso constante. Empezó a hablar con más frecuencia, aunque rara vez en presencia de otros. Sus episodios de abrumadora angustia sensorial se volvieron menos frecuentes e intensos. K documentó todo meticulosamente, enseñando a los médicos reales de Tala las técnicas que parecían más efectivas. Creó un horario diario con representaciones visuales claras, dándole la previsibilidad que ella ansiaba. Diseñó herramientas para ayudarla a comunicar sus necesidades cuando las palabras le fallaban. Y lo más importante, ayudó al personal del palacio a comprender que sus diferencias no eran fallos que debían corregirse, sino simplemente una forma diferente de experimentar el mundo. Las burbujas me ayudan a pensar, le dijo Elara un día, sentados bajo el techo estrellado. Cuando todo es demasiado ruidoso, demasiado brillante y excesivo, las burbujas me dan una sola razón para seguir. Por eso las hice para ti, explicó Kie. Te dan un camino a través de la tormenta. Madre nunca entendió las tormentas, dijeron sus pequeños dedos azules, ordenando sus piedras en intrincados patrones. Pensó que me estaba poniendo difícil. Tu madre te quiere mucho, dijo Kie con cuidado. A veces la gente no comprende lo que no ha experimentado. El hombre de voz aguda quiere enviarme lejos, dijo Eliara de repente, refiriéndose al consejero Vin. Lo oí decirles a los demás que estoy rota. Ker sintió un escalofrío ante la perspicacia de la princesa. No estás rota,
Elara. Tu mente funciona de forma diferente, y eso puede ser una gran fortaleza. ¿Cómo puede ser una fortaleza si enfurece a todos? Diferentes perspectivas ven soluciones que otros podrían pasar por alto, explicó K. Tu atención a los patrones, tu sensibilidad a los cambios que otros podrían pasar por alto. Estas pueden ser herramientas poderosas para un gobernante. La princesa reflexionó sobre esto, con la cabeza inclinada en el gesto que Ker había llegado a reconocer como una profunda reflexión. Me enseñarás a convertirlo en una fortaleza. Lo intentaré, prometió. Pero primero, necesitamos ayudar a otros a comprenderte mejor. Su conversación fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Tala abrió, habló brevemente con alguien afuera y luego se volvió hacia Ker con expresión preocupada. Hay una emergencia de mantenimiento en los sistemas ambientales del ala este. Solicitan su ayuda de inmediato. Ker frunció el ceño. No tenía programadas las tareas habituales de mantenimiento durante sus sesiones con la princesa. ¿Puede esperar hasta que insistan? Tella lo interrumpió, con la mirada transmitiendo una advertencia que Cayer no pudo interpretar. Dijo algo sobre posibles fallos en cascada que afectarían a varios sectores. Volveré en cuanto pueda, prometió. Elara, que ya había vuelto a sus patrones de piedra, parecía indiferente a la interrupción. Siguió a Tala al pasillo, donde ella lo condujo inmediatamente a una pequeña alcoba, comprobando que estuvieran solos antes de hablar. No hay ninguna emergencia de mantenimiento, susurró con urgencia. Recibí una advertencia de Merik, miembro del personal de cocina. Escuchó al asesor Mbin reunido con varios señores provinciales. Están planeando algo contra la reina y la princesa, y tú eres su primer objetivo. Aquí se le heló la sangre. ¿Por qué se arriesgaría Merik a contarte esto? Su hermana menor tiene la misma condición que la princesa. Ha visto cómo has ayudado a Elara y cree en lo que haces. Tala miró nerviosamente pasillo abajo. Necesitas hablar con la reina de inmediato, pero con cuidado. Mbin tiene ojos en todas partes. ¿Cómo puedo llegar a ella sin llamar la atención? El jardín real de meditación. La reina va sola todos los días al atardecer. Pocos conocen esta rutina. Tala se colocó un pequeño chip de acceso en la palma de la mano. Esto te permitirá entrar por los pasillos de servicio. Ahora ve. Crearé una distracción sobre la falsa llamada de mantenimiento. El jardín real de meditación era un pequeño espacio cerrado ubicado dentro de la cúpula central del palacio. A diferencia de los grandes jardines públicos, este era un santuario privado con plantas vivas de las raras zonas templadas de Orión. Ker entró sigilosamente por una entrada de servicio, con el corazón latiendo con fuerza mientras cometía lo que normalmente sería una ofensa ejecutable. Entrando sin ser invitada al espacio privado de la reina Lazara se quedó de espaldas a él, frente a un pequeño estanque donde criaturas acuáticas luminiscentes creaban patrones de luz bajo la superficie. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo sin girarse. Las paredes llevan días susurrando. Ker se quedó paralizada. ¿Sabías que Mbin conspira contra mí? Por supuesto. Se giró entonces, con sus rasgos majestuosos endurecidos. Que planea eliminarte también. Eso lo supe esta mañana. Su Majestad Tala recibió la noticia de que Mbin se ha aliado con varios señores provinciales y planea usar el Verax para crear una crisis. Terminó la frase por él. Sí, sé que la pregunta no es qué planean, sino cuándo y cómo atacarán. Necesitamos poneros a salvo a ti y a la princesa, instó Kie. Y abandonar el trono. Darle a Mbin exactamente lo que quiere. La reina negó con la cabeza. Oh, no. Huir solo confirmaría sus afirmaciones sobre mi idoneidad para gobernar y la capacidad de él como heredero. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos un contraataque. Dijo Lara. Un tono peligroso se apoderó de su voz. Pero primero, necesitamos pruebas de la traición de Mbin que convenzan a los señores provinciales neutrales. Las acusaciones sin pruebas solo fortalecerán su posición.
El sirviente que las escuchó sería descartado como poco fiable o coaccionado. Necesitamos pruebas irrefutables de sus tratos con los Bra, algo que no pueda justificarse. Caer consideró el problema. El dispositivo de comunicación que Eliara mencionó haber visto. Si Murvin se está coordinando con los Bra, debe tener alguna forma de contactarlos que no aparezca en los registros de comunicación del palacio. Precisamente. Los ojos violeta de la reina brillaron con aprobación. Y para eso, necesito a alguien que pueda moverse por el palacio sin levantar sospechas. Alguien con un motivo para acceder a las zonas restringidas. Alguien como un técnico de mantenimiento. Caer lo comprendió de inmediato. ¿Quieres que encuentre el Dubain? ¿Puedes hacerlo sin que te atrapen? Vin te estará vigilando ahora. Puedo, dijo Caer con más confianza de la que sentía. Pero necesitaré ayuda para crear una distracción. La tendrás. La reina Lazara se acercó, bajando aún más la voz. Mañana al mediodía habrá un incidente en el centro de distribución de energía. Nada peligroso, pero suficiente para requerir la presencia de todo el personal técnico superior. Aprovecha la oportunidad para registrar las habitaciones de Envin. Si encuentras alguna prueba, tráemela directamente a mí, a nadie más. No confíes en nadie de quien no hayamos hablado. Mientras Caer se giraba para marcharse, la reina añadió: Isaíe, ten cuidado. Mi hija te ha cogido cariño. No quiero que pierda a otra persona que aprecia. El día siguiente transcurrió casi según lo previsto. La distracción en el centro de distribución de energía ocurrió justo al mediodía, atrayendo al personal técnico de todo el palacio. Kerr fue llamado, pero logró escabullirse en la confusión, dirigiéndose a las habitaciones privadas del asesor Bin en el ala oeste. Las medidas de seguridad eran sofisticadas, pero se centraban principalmente en mantener a la gente fuera, no en detectar a quienes tuvieran credenciales de acceso legítimas. Como contratista técnico, Cayer había recibido ciertas capacidades de anulación para emergencias, capacidades que ahora utilizaba para burlarlas. Cerraduras de las puertas. Las habitaciones de Envin eran austeras y meticulosamente organizadas, reflejando la personalidad controlada del asesor. Kerir buscó metódicamente, consciente del poco tiempo disponible. Las habitaciones principales no revelaron nada sospechoso, pero un pequeño estudio junto al dormitorio prometía. Un escritorio dominaba el espacio, su superficie vacía salvo por un juego de escritura formal. Kerr lo examinó con atención, buscando compartimentos ocultos o mecanismos secretos. Nada. La estantería contenía textos históricos y manuales técnicos, impresionantes para la vista, pero que no revelaban nada. El tiempo apremiaba. Pronto se resolvería el problema del centro de energía, y Bin podría regresar. K estaba a punto de admitir la derrota cuando notó algo extraño en la lámpara de la habitación. Una ligera asimetría en su montaje. De pie sobre el escritorio, extendió la mano y palpó el borde de la lámpara. Descubrió una pequeña depresión que, al presionarla, hacía que un panel del techo se abriera. Del compartimento oculto, Kerr sacó un pequeño dispositivo distinto a cualquier tecnología estándar de Orión. Su diseño era rudimentario pero efectivo, claramente adaptado para la interfaz entre los sistemas de comunicación ortonianos y Verax. Junto a él yacía un cristal de datos que posiblemente contenía registros de las comunicaciones. Acababa de guardar ambos objetos en el bolsillo cuando oyó voces acercándose por el pasillo. No había tiempo para volver a colocar el panel del techo. Caire se dejó caer silenciosamente del escritorio y se acurrucó en la sombra tras la puerta justo cuando ésta se abría. Hay que acelerar el tiempo, decía Bin al entrar, acompañado de Lord Telus. La influencia de los humanos crece a diario. La prisa aumenta el riesgo, replicó Telus. El líder Bra, Gratar, exige más concesiones antes de comprometer a sus guerreros. Ya les hemos prometido el puesto de avanzada de la cuenca helada, espetó Bin. Ahora también quieren los depósitos de armas del perímetro norte. Bin maldijo,
adentrándose en la habitación hacia su escritorio. Salvajes codiciosos. Pero bien, cueste lo que cueste. El ataque debe ocurrir antes de que se reúna el Consejo de Ancianos. Telus estaba a punto de responder cuando se detuvo, entrecerrando los ojos mientras observaba la habitación. Algo no va bien. K contuvo la respiración, adentrándose aún más en la sombra. Vin siguió la mirada de Telus hacia el compartimento del techo, con el rostro ensombrecido por la ira. Nos han comprometido. Telle sacó una espada ceremonial de su cinturón. Registren la habitación. Quienquiera que haya hecho esto no puede haber ido muy lejos. K sabía que el descubrimiento era inevitable. Solo tenía unos segundos para decidir qué hacer. Luchar contra dos nobles de Orión significaría una muerte segura, incluso si de alguna manera prevalecía. Rendirse significaría tortura para determinar qué descubrió y a quién se lo contó. Una tercera opción se presentó cuando su conocimiento técnico de los sistemas del palacio acudió en su ayuda. Cada suite privada tenía un control de emergencia ambiental, un mecanismo de seguridad de los primeros tiempos de la colonización, cuando la contención atmosférica era menos fiable. Mientras Telus se acercaba a su escondite, Cayer se abalanzó sobre el panel de control ambiental cerca de la puerta, golpeando con la palma de la mano el botón de purga de emergencia. Al instante, sonaron las alarmas y las luces de advertencia parpadearon mientras el sistema atmosférico de la habitación iniciaba los protocolos de descontaminación. El procedimiento habitual exigía la evacuación inmediata del espacio afectado. En la confusión momentánea, Cair pasó corriendo junto a los nobles asustados y salió al pasillo. Tras él, oyó el grito enfurecido de Envin: «¡Deténganlo! El humano tiene el dispositivo». La seguridad del palacio sería alertada por la alarma ambiental. Cair tenía como máximo minutos antes de que todo el palacio lo buscara. No podía arriesgarse a ir directamente a la reina ahora. Dirigiría las fuerzas de Envin directamente hacia ella. En cambio, tomó una decisión instantánea y se dirigió a los aposentos de la princesa Elar. Si lograba contactar con Tala, ella podría ayudar a avisar a la reina mientras él buscaba un lugar donde esconderse con las pruebas. La tormenta azotó sin previo aviso. Una violenta perturbación atmosférica que ni siquiera los sofisticados meteorólogos de Orián pudieron anticipar. Los sistemas del palacio se activaron en modo de emergencia mientras los rayos caían repetidamente sobre los escudos ambientales que protegían la estructura. K se dio cuenta, con creciente horror, de que no era una coincidencia. El momento coincidía a la perfección con los acelerados planes de Envin. Los Brax no esperaban más concesiones. Estaban atacando ahora. Usando la tormenta como cobertura, dobló una esquina y casi chocó con un guardia del palacio. Por un momento aterrador, Cayer pensó que lo habían atrapado. Pero el guardia simplemente gritó: «Técnico. Personal a las estaciones de emergencia». Antes de continuar, claramente sin darse cuenta de que Cair estaba siendo perseguido. La alarma sonó. Una brecha de seguridad en el ala este. Corrió hacia la fuente, doblando una esquina para encontrar el caos. La enorme ventana al final del corredor se había roto. El campo ambiental parpadeaba mientras luchaba por contener el aullido del viento y la nieve. A través de la brecha aparecieron tres figuras masivas. Asaltantes Bra, sus 6 extremidades moviéndose con gracia depredadora mientras avanzaban hacia el aterrorizado personal del palacio. Intruso alerta. Cuartos reales. El grito del guardia sobre el sistema de comunicaciones le heló la sangre. El ala este conectaba directamente con las cámaras privadas de la familia real. Sin pensarlo, agarró una pica de mantenimiento de la pared. Una herramienta simple utilizada para manipular circuitos altos, pero su longitud de metal serviría como arma. La hoja caída del guardia, una espada curva de diseño de Orión. Había recibido entrenamiento básico con armas similares durante sus rotaciones de seguridad colonial. Los sonidos de la lucha resonaron por los aposentos mientras los guardias del palacio se enfrentaban a los invasores. Pero los pensamientos de Cair estaban solo en el ara.
Si se trataba de un ataque coordinado en lugar de una incursión oportunista, llegó a los aposentos de la princesa y encontró la puerta sellada. Tala, soy Ciahiar. La puerta se abrió lo suficiente para que él pudiera pasar antes de volver a sellarse. En el interior, Tala permanecía protectora cerca de Elara, con una lanza ceremonial en sus manos. ¿Estás herido? Saie preguntó rápidamente, escudriñándolos a ambos. Estamos ilesos, respondió Tala, su voz más firme que sus manos temblorosas. La reina venía a visitar a la princesa cuando sonó la alarma. Los guardias la dirigieron al búnker seguro, pero nos ordenaron quedarnos aquí y sellar la habitación. Kerr le entregó a Tayou el dispositivo de comunicación y el cristal de datos que había robado de las habitaciones de Envin. Llévaselos a la reina si puedes. Es evidencia de la traición de Envin. Está trabajando con el Bra. Este ataque es obra suya. Los ojos de Tala se abrieron como platos. El pasaje secreto detrás del panel estelar, dijo, conduce a los antiguos túneles de mantenimiento. Podríamos llegar al búnker seguro de esa manera. Un golpe contra la puerta los hizo saltar a todos. Eso no aguantará una realidad virtual determinada, dijo Caer con gravedad. Necesitamos movernos ahora. Eliara se quedó congelada, con los ojos muy abiertos por el terror y las manos presionadas contra los oídos para protegerse de la cacofonía de alarmas y combates distantes. Ara. K se arrodilló ante ella y mantuvo la voz tranquila a pesar de la urgencia. Sé que todo es muy ruidoso y aterrador en este momento. Necesitamos ir a un lugar más seguro. ¿Podrás ser valiente por un rato? La princesa no respondió, retirándose más en sí misma a medida que la abrumadora sensación se intensificaba. Car tomó una decisión rápida y sacó el fabricante de burbujas de su bolsillo. Cuidado con las burbujas, Eliara. Así como las burbujas. Sopló una corriente de esferas iridiscentes que captaron la iluminación de emergencia y los patrones hipnóticos. La mirada de Lara se fijó en ellos y su respiración se hizo más lenta. Bien. Ahora vamos a jugar un juego llamado Paseo por las sombras. Nos quedamos callados y seguimos las sombras como las criaturas nocturnas de tus libros de cuentos. ¿Puedes hacer eso? Un asentimiento apenas perceptible. Tala, abre el pasaje. Yo llevaré. Tala se dirigió a una sección de la pared decorada con marcadores de constelaciones. Presionó una secuencia específica y apareció una puerta estrecha. Conecta con los antiguos túneles de mantenimiento, pero la princesa nunca lo ha utilizado. No le gustan los espacios reducidos. Otro golpe contra la puerta principal, esta vez más fuerte. El metal gimió cuando las garras trabajaron en la costura. No hay elección, dijo Kie. Se volvió para cargarte y vas a seguir mirando las burbujas. Cuando sea demasiado, apriete mi mano una vez si está un poco asustado. 2 veces si está muy asustado. ¿Entiendes? Otro pequeño asentimiento. Kerr la levantó, acomodándola contra su cadera con un brazo mientras mantenía visible el fabricante de burbujas. Muestra el camino, Tala. Se deslizaron por el estrecho pasillo justo cuando la puerta principal cedió con un chirrido de metal desgarrado. El túnel de servicio estaba débilmente iluminado por franjas de emergencia a lo largo del suelo, que apenas iluminaban los estrechos confines. Tala avanzaba con una velocidad sorprendente para su edad mientras Caer la seguía, produciendo continuamente burbujas que flotaban perezosamente en las corrientes de aire reciclado. El agarre de Eleara sobre su túnica se hizo más fuerte, pero ella permaneció concentrada en las esferas flotantes, ocasionalmente apretando su mano una vez, luego 2 veces, luego una vez más mientras navegaban por el claustrofóbico pasillo. Lo estás haciendo maravillosamente, susurró Dee animándolo. Al igual que un caminante de sombras, emergieron a un túnel de mantenimiento más grande que descendía hacia los cimientos del palacio. Los sonidos de la lucha fueron amortiguados aquí, pero sonó una nueva alarma. Fallos del sistema ambiental en múltiples sectores. El búnker seguro está 2 niveles más abajo,
explicó Tala, señalando una escalera de servicios públicos. Pero si los sistemas fallan, podríamos estar caminando hacia una trampa, concluyó Kerr, o hacia una tumba si el soporte vital se ve comprometido. Había que tomar una decisión rápidamente. La reina estaría en el búnker, suponiendo que hubiera llegado sana y salva. El protocolo exigía que trajeran a la princesa allí también, pero Instinct le dijo a Kerr que algo en este ataque parecía dirigido. Preciso. ¿Ha habido alguna vez una irrupción de Brax en el palacio de antes? Le preguntó a Tala mientras se detenían en un cruce. Nunca que se recuerde, respondió ella. Los escudos ambientales y puestos de vigilancia siempre han sido suficientes. Sin embargo, sabían exactamente dónde atacar y examinaban cuando una tormenta enmascararía su aproximación. Kerr reflexionó. Esto no es aleatorio. Tiró de su manga, sorprendiendo a ambos adultos. El hombre de voz aguda, susurró. Habló con los forasteros. Lo vi en el jardín del borde cuando estaba observando los escarabajos del hielo. Les dio algo brillante. Kai y Tala intercambiaron miradas alarmadas. Si Mbin ha traicionado a la reina, el búnker podría verse comprometido. Ka dijo que necesitamos otro lugar donde escondernos hasta que podamos determinar qué está pasando. Hay un lugar, dijo Tala vacilante. Antiguo nudo de comunicaciones en la torre norte. Fue abandonado cuando se actualizaron los sistemas, pero todavía tiene energía independiente para transmisiones de emergencia. Pocos recuerdan que existe. ¿Puedes llevarnos allí? Tala asintió y cambió de dirección en el siguiente cruce. Los túneles de mantenimiento se estrecharon y mostraron signos de desuso. Polvo en el suelo, viejas tiras de luz parpadeando de forma poco fiable. Acelerada de nuevo, el espacio confinado y la situación incierta la abrumaron a pesar de las burbujas. Ella comenzó a balancearse levemente en los brazos de Kyer. Ya casi llegamos, prometió, aunque no tenía idea de si eso era cierto. Estás siendo muy valiente, Eliara. Solo un poco más. Finalmente salieron a una sala circular llena de equipos de comunicación obsoletos. Mamparas polvorientas se alineaban en las paredes y una consola central se elevaba del suelo como un antiguo monolito. El sistema debería seguir funcionando, dijo Talis, moviéndose hacia el panel principal. Si puedo activarlo, podremos ver lo que está sucediendo en el resto del palacio y potencialmente enviar una señal de socorro a las guarniciones provinciales. Mientras Tala trabajaba, Kyer sentó a Elara en una silla acolchada del operador, y continuó produciendo burbujas que flotaban por la habitación, creando charcos de luz reflejada en las consolas oscuras. No le agrado al hombre de voz aguda, dijo Elar de repente, su voz pequeña pero clara. Él piensa que no soy una princesa adecuada. El asesor Mbin tiene miedo de lo que no entiende, respondió Ka, arrodillándose a su nivel. Algunas personas temen las diferencias en lugar de ver su valor. ¿Está lastimando a su madre? La franqueza de la pregunta tomó a Kerr por sorpresa. ¿Cuánto entendió esta niña sobre las minas políticas que la rodean? No lo sé, respondió honestamente. Pero tu madre es muy fuerte y muy inteligente, y vamos a ayudarla. Lo tengo, gritó Tala mientras las pantallas cobraban vida. Aparecieron señales de seguridad de todo el palacio, revelando escenas de conflicto continuo. Los guardias del palacio lucharon contra los intrusos de Brax. En varios lugares, pero el patrón era extraño. Los combates parecían concentrados lejos de los aposentos reales y el área del búnker. Allí, Kerr señaló una pantalla que mostraba la entrada al búnker seguro. Los guardias estaban firmes afuera, aparentemente inconscientes o indiferentes a los combates en otros lugares. Eso no parece una crisis de seguridad, no la Cámara del Consejo, jadeó Tálaga, señalando otra pantalla. Allí, la reina Lazara estaba rodeada por el consejero Mbin y varios señores provinciales. Aunque no había audio, la postura de la reina transmitía ira y desafiaba a Sim. Es un golpe de estado, se dio cuenta Kaya. El ataque de Bra es una distracción.
Bin está utilizando el caos para obligar a la reina a abdicar o transferir el poder. ¿Por qué motivos?, preguntó Tala, aunque sus expresiones sugerían que ya lo sabía. La aptitud de la princesa para gobernar, dijo Cayer con gravedad. Con el palacio bajo ataque, podría afirmar que se deben tomar decisiones de inmediato para la seguridad planetaria. Si la reina se niega, una desafortunada víctima de la incursión de Verax, terminó Tala, con el rostro pálido y con el aire considerado inadecuado, los poderes de emergencia se transferirían al Consejo de Ancianos, que Bin controla efectivamente. Lara se había quedado muy quieta, mirando las pantallas con intensa atención. Madre está en peligro por mi culpa, dijo con voz sorprendentemente firme. No, Eliara, dijo K con firmeza. Tu madre está en peligro porque el asesor Bin está ávido de poder. Esto no es tu culpa. Necesito ayudarla. La princesa se puso de pie. Sus pequeños cuerpos de repente parecían más majestuosos a pesar de su ropa sencilla. Necesito mostrarles que no estoy roto. Kie intercambió una mirada con Tala. Llevar a un niño de 7 años a medio de un intento de golpe era una locura, pero dejar que la reina se enfrentara sola a la traición de Bin tampoco era una opción. Si podemos llegar al pasaje de servicio detrás de la cámara del consejo, podríamos encontrar una manera de ayudar sin exponer a la princesa inmediatamente, sugirió Talis. Hay puertos de observación construidos en las paredes, restos de épocas más paranoicas. ¿Hay alguna manera de contactar a la reina directamente? ¿Un canal de comunicación privado?, preguntó Kie. Tala se movió a otra consola. La familia real tiene comunicadores de emergencia codificados con sus firmas genéticas. Si la reina está usando el suyo, ingresa una secuencia compleja que se transmite ahora en la frecuencia segura. Pasaron momentos en tenso silencio. Luego se iluminó un pequeño indicador. Conectado, susurró Tala. Audio solo para su seguridad. Cayer Lind Tauward de Consolé. Your Majesty. This is Cayer Bayron. We're in the old communication hub with Princess Lara. We can see what's happening in the council chamber. Are you in immediate danger? A long pause followed. Then the king's voice came through, barely audible, and clearly spoken in a way to avoid detection. Being as provincial lord support. Clams emergency powers necessary due to bar treat in princess incapacity. Ultimatum to signa abdication by medianoche planetaria o eliminación de la cara por la fuerza. Búnker comprometido. Guardias divididos en lealtad. Encontraremos una manera de ayudar. Cuidado prometido. Mantente a salvo. Nos comunicaremos contigo nuevamente pronto. Le indicó a Tayet que pusiera fin a la transmisión antes de que pudiera ser rastreada. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Tala, el miedo evidente en su propia voz. Bebés. Somos solo 2 contra los conspiradores de Bin Ung. 3, corrigió Elara, levantando la barbilla en un gesto que recordaba a su madre. Soy una princesa de Orián. K miró la figura pequeña y decidida y sintió una oleada de orgullo protector. Sí, lo eres. Y es hora de que todos lo recuerden. Avanzaron por los túneles de servicio con un propósito renovado. Tala los guía a través de los pasadizos laberínticos hacia la cámara del consejo. Ahora Elara caminaba sola, con una mano agarrando saíes y con la otra sosteniendo el fabricante de burbujas como un talismán. El puerto de observación está justo delante, susurró Tala cuando llegaron a un estrecho pasillo que corría detrás de las ornamentadas paredes de la cámara del consejo. Pero debemos guardar absoluto silencio. Los puertos fueron diseñados para ser indetectables desde dentro de la cámara, pero el sonido aún puede transmitirse. Avanzaron sigilosamente hasta llegar a un pequeño panel. Tala presionó su palma contra él y una sección se deslizó silenciosamente a un lado, revelando una estrecha rendija de visualización. A través de ella, pudieron ver la cámara del consejo y escuchar la acalorada discusión en su interior. El ataque a Verax demuestra nuestra vulnerabilidad. El asesor Bin estaba diciendo a los señores provinciales reunidos,
No podemos permitirnos un liderazgo dividido en esta crisis. Con todo respeto, Su Majestad, su concentración en la princesa lo ha distraído de las mayores amenazas a nuestro mundo. La reina Lazara permaneció majestuosamente a pesar de estar efectivamente rodeada. Qué conveniente que estos Brax lograran romper nuestras defensas precisamente cuando usted había reunido a los señores provinciales para esta sesión de emergencia. Asesor, me está acusando de algo, Su Majestad. El tono de Mbin Unk era peligroso. Estoy exponiendo los hechos, respondió Lazar con frialdad. Los Brax nunca traspasó las defensas del palacio. Sin embargo, hoy, durante una reunión del consejo a la que usted asistió, era urgente. De alguna manera desactivaron nuestros sistemas de seguridad en un ataque de precisión. Murmullos recorrieron a los señores reunidos. Desvíos paranoicos, Mbin despidió con un gesto. La simple verdad es que nuestras defensas se han debilitado bajo su gobierno al desviar recursos para mimar a un heredero que nunca será apto para gobernar. El técnico humano te ha llenado la cabeza con tonterías fuera del mundo sobre diferentes habilidades cuando lo que Orián necesita es fuerza. Los ojos de la reina se entrecerraron. ¿De eso se trata, Mbin? Tu desaprobación hacia el cuidador de mi hija. Se trata del futuro de nuestro mundo. La voz de Mbin Unk se elevó. La princesa Elara ni siquiera puede asistir a una simple función judicial sin retirarse angustiada. ¿Cómo liderará ejércitos contra el Bra? ¿Cómo mantendrá el respeto de los señores provinciales? ¿Cómo garantizará nuestra supervivencia en este mundo implacable? Desde su escondite, Cayer sintió que Elara apretaba su mano con más fuerza. Para su sorpresa, en lugar de mostrar angustia al escucharse hablar de esa manera, su expresión se volvió más determinada. ¿Qué es lo que más temen? Le susurró a Saí en voz tan baja que él apenas la escuchó. Entendiendo su pregunta, le susurró en respuesta. Temen lo que no entienden. Temen que no seas lo suficientemente fuerte porque miden la fuerza según sus estándares, no los tuyos. Aara asintió pensativamente y luego se volvió hacia Tala. ¿Hay alguna manera de entrar a la cámara desde aquí? Una puerta que no esperarán. Tala parecía alarmada. Princesa, no puedes querer hacerlo. Soy la heredera de Orión, dijo Aliara con tranquila dignidad. Debería estar en esa habitación. Ka estudió su rostro y no vio pánico, sino resolución. En las semanas que había trabajado con ella, había aprendido a reconocer cuando ella estaba superando sus límites por elección y cuando estaba abrumada. Esta fue la primera. Hay una entrada, admitió Tala de mala gana. Fue creado como una ruta de escape para la realeza en caso de que las puertas principales estuvieran comprometidas. Pero princesa, la estimulación en esa habitación, las voces, las tensiones, podrían desencadenar un episodio. Tengo mis burbujas, dijo simplemente, sosteniendo el dispositivo. Y tengo hacia Iar y a ti. Todavía tengo miedo, pero mamá necesita que sea valiente ahora. Cayer se arrodilló ante ella. ¿Estás segura, Elara? Nadie pensaría menos de ti por mantenerte a salvo. Lo haría, respondió con sorprendente claridad. El hombre de voz aguda piensa que soy débil, pero ser diferente no es ser débil. Tú me enseñaste eso. El orgullo creció en el pecho de Cayer. Entonces estaremos a tu lado. Tala los condujo por el pasillo hasta un panel oculto. Esto se abre directamente detrás del Disas real. No se ha utilizado en generaciones, pero el mecanismo aún debería funcionar. Dentro de la cámara del consejo, el ultimátum de Mbin alcanzó su punto culminante. El documento que tiene ante usted es sencillo, Majestad. Abdicar en favor de un consejo de regencia hasta que se pueda establecer un heredero adecuado. Conservarán su título y sus comodidades, pero el gobierno pasará a quienes estén mejor preparados para los desafíos que enfrentamos. Y si me niego, la voz de la reina Lazar era helada. Luego, con gran pesar, los señores provinciales se verán obligados a declararte no apto debido al prejuicio maternal que nubla tu juicio. El resultado es el mismo,
pero el proceso sería menos digno. Mientras Mbin hablaba, Tala activó el mecanismo de la puerta oculta. Con un clic apenas audible, una sección del panel de pared adornado detrás del dais real comenzó a abrirse. El movimiento llamó la atención de los más cercanos a los dais. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase cuando las cabezas se volvieron hacia el inesperado disturbio. La propia reina Lazara se giró y su expresión serena dio paso a una conmoción momentánea cuando la princesa Elara atravesó la abertura, seguida por Kair y Tala. La princesa, alguien jadeó. Se quedó quieta por un momento, visiblemente reuniendo su coraje cuando los abrumadores estímulos de la habitación la golpearon. Las brillantes luces ceremoniales, los muchos ojos fijos en ella, la atmósfera llena de tensión. Su mano agarró con fuerza a Cayers, pero no retrocedió. «Madre», dijo, su voz pequeña pero clara en la cámara repentinamente silenciosa. «Vine a ayudarte». Quara se recuperó rápidamente y se colocó protectoramente junto a su hija. «Elara, no deberías estar aquí. No es seguro». «Lo sé», respondió la princesa. «Pero el hombre de voz aguda dice cosas falsas sobre mí, sobre nosotros». El rostro del consejero Mbin se ensombreció de furia. Esta farsa es precisamente de lo que estaba hablando. Llevar a una niña a asuntos de Estado y con ese manipulador humano a su lado, nada menos. «Vine porque quería». Lara lo contradijo directamente, alzando ligeramente la voz a pesar de su obvia incomodidad con el sonido. «Kaire me enseñó que puedo ser valiente incluso cuando las cosas son ruidosas, brillantes y aterradoras». Se llevó el fabricante de burbujas a los labios y sopló suavemente. Esferas iridiscentes flotaron hacia arriba, captando las luces ceremoniales y proyectando reflejos de arco iris en los rostros atónitos de los señores provinciales. «Las burbujas me ayudan a pensar cuando todo es demasiado», explicó, observando su viaje flotante. «Todo el mundo tiene algo que le ayuda a pensar mejor. Esto es mío». La sencilla dignidad de su explicación creó un momento de silencio inesperado. Varios de los señores intercambiaron miradas inseguras. En esa breve oportunidad, Siayar dio un paso adelante y sacó el dispositivo de comunicación robado de su bolsillo. Mientras la princesa muestra coraje, el consejero Mbin muestra traición. Levantó el dispositivo. Esto se encontró escondido en la habitación privada del asesor. Es un comunicador modificado diseñado para contactar al VRS sin ser detectado por los sistemas de seguridad del palacio. Mbin se abalanzó hacia adelante. «Mentiras». Coloca pruebas para desviar la atención de sus propias actividades sospechosas. «Te vi», dijiste de repente, su voz más fuerte que antes. En el jardín del borde, les diste a las 6 personas armadas un objeto brillante y les dijiste que Pared era la más débil. Los detalles específicos de su observación llegaron con una autenticidad inconfundible. Lord Dravik, el señor provincial mayor, dio un paso adelante con una expresión grave. «La princesa habla de detalles que solo un testigo podría conocer», dijo lentamente. «Y el técnico humano presenta evidencia física. Esto requiere explicación». Asesor Mbin. La compostura de Mbin se quebró. Su mano se movió hacia su cinturón, sacando una espada ceremonial. Esta farsa ya ha durado bastante. Con sorprendente velocidad, se abalanzó no hacia Kayer o la reina, sino hacia la princesa Elara. Si se elimina el aire defectuoso, la crisis de sucesión se resuelve por sí sola. Sucedieron varias cosas a la vez. La reina Lara se arrojó hacia su hija. Ker interceptó la carga de Mbin, desviando la espada con el comunicador Bra robado, que se hizo añicos con el impacto, y la princesa Elara, en lugar de encogerse o congelarse, lanzó una corriente de burbujas directamente a la cara de Mbin. La acción inesperada, tan en concordancia con la violencia del momento, hizo que Mbin vacilara el tiempo suficiente para que los guardias del palacio leales a la reina lo agarraran. Su espada cayó al suelo mientras lo obligaban a arrodillarse. Traición contra el linaje real. La voz de la reina Lara sonó con fría furia. Conspira con los enemigos de Orión.
Intento de asesinato del heredero. Las penas por cualquiera de ellos serían severas para los tres juntos. La Cámara se había sumido en el caos. Los señores provinciales que habían apoyado a Ambin ahora retrocedieron, negando cualquier conocimiento de sus planes. Otros pidieron una ejecución inmediata. A pesar de todo, la princesa Elara permaneció sorprendentemente tranquila y continuó creando burbujas que flotaban serenamente por encima del tumulto. Dijo finalmente, su voz de alguna manera atravesó el ruido. Todos dejen de gritar. Me duelen los oídos y no puedo pensar cuando todos gritan. Sorprendentemente, la cámara quedó en silencio. La niña que había sido descartada como incapaz ahora llamaba la atención por la simple dignidad de su petición. La asesora Ambin hizo cosas malas, continuó una vez que pudo ser escuchada. Pero matarlo no arreglará lo que está roto. Los Brax siguen atacando. Primero debemos centrarnos en proteger a nuestra gente. La reina Lara miró a su hija con un renovado respeto. La princesa habla sabiduría. Guardias, lleven al asesor Mbin y a sus conocidos conspiradores a las celdas seguras. Nos ocuparemos de su castigo una vez que se contenga la crisis actual. Mientras se llevaban a rastras a Mbin, gritando amenazas y acusaciones, la reina se volvió hacia los restantes señores provinciales. La princesa ha mostrado hoy más valentía y claridad que muchos que dudaban de ella. Confío en que esto resuelva la cuestión de su idoneidad como heredera. Lord DVC, que había permanecido neutral durante toda la conspiración, dio un paso adelante y se inclinó profundamente ante Elara. La princesa ha demostrado una perspectiva única que puede ser de gran utilidad para Orán en el futuro. Diferente quizás, pero no menor. Los otros señores que leyeron los cambiantes vientos políticos rápidamente hicieron lo mismo con sus propios reconocimientos. Y Lara aceptó sus respetos con sorprendente compostura, aunque Cair pudo ver los signos sutiles de su creciente abrumador, el ligero movimiento de balanceo, el agarre cada vez más fuerte de su fabricante de burbujas. Su Majestad, le dijo en voz baja a la reina. La princesa ha sido extraordinariamente valiente, pero este ambiente se está volviendo demasiado para ella. La Sara asintió entendiendo. Señores de las provincias, ahora debemos abordar la incursión de Verax. Sugiero que nos traslademos a la sala de guerra para la planificación estratégica. Tala acompañará a la princesa a sus aposentos para que descanse después de su terrible experiencia. Cuando la cámara comenzó a despejarse, la reina se arrodilló ante su hija. Eleara, lo que hiciste hoy fue increíble. Les mostraste a todos que tu manera diferente de ver el mundo es valiosa. Estaba muy asustada, admití. Pero me necesitabas. Sí, asintió la reina, con voz espesa. Con emoción. Te necesitaba más de lo que creía. Miró a Caer, quien continuó creando burbujas para ayudar a Eliera a regular sus sentidos abrumados. Y parece que yo también te necesitaba. Técnico. Aunque quizás el interrogatorio del asesor Mbin reveló el alcance de su traición. Astilla de Brafacción, prometiéndoles acceso a la tecnología orioniana a cambio de crear el caos necesario para facilitar su toma de poder. La reina Lara vistió a toda la corte con la princesa Elara a su lado. La princesa vestía un atuendo especialmente diseñado que reducía las molestias sensoriales manteniendo al mismo tiempo la dignidad real, y pequeños dispositivos de amortiguación del sonido disfrazados de orejeras ceremoniales ayudaban a filtrar los ecos acústicos de la cámara. Los acontecimientos de los últimos días nos han enseñado mucho sobre la fuerza. La reina declaró ante el tribunal de asamblea. La verdadera fuerza no reside en la conformidad, sino en la adaptación, no en el miedo a la diferencia, sino en aceptar las perspectivas únicas que ofrece la diferencia. Hizo un gesto a su hija, que permanecía tranquila, soltando de vez en cuando una burbuja de una versión más elegante del dispositivo original de Kayara, ahora incorporado a su cetro real. La princesa Elara ve patrones que otros pasan por alto, percibe detalles que otros pasan por alto. Estas habilidades la convertirán no solo en una gobernante adecuada cuando llegue su momento,
sino también en una gobernante excepcional. La reina luego se giró hacia donde estaba Saie al lado de la cámara. Se acerca Cabeiron. Kir. Avanzó muy consciente de los cientos de sus ojos, seguían su avance por el suelo pulido. Su contrato como técnico expira en 3 días, afirmó formalmente la reina Lazar. Sin embargo, te ofrezco un nuevo puesto. Consejero real en integración humana y educación especial. Orión ha mantenido durante mucho tiempo un contacto mínimo con las colonias humanas. Pero tal vez ese aislamiento nos haya costado perspectivas valiosas. ¿Aceptarás? La oferta sorprendió a Cayer. Esperaba, como máximo, una extensión de su contrato técnico para que le ofrecieran un puesto de tanta influencia. Sería un honor, Majestad, respondió con una reverencia, aunque debo advertirle que a menudo me encuentro cuestionando las tradiciones. Bien, dijo la reina con un atisbo de sonrisa. Nos vendrían bien más interrogatorios y menos conspiraciones. Entonces Princess dio un paso adelante, rompiendo el protocolo para hablar directamente. Cair me enseñó que mis diferencias son fortalezas. También quiero ayudar a otros niños como yo a encontrar sus puntos fuertes. ¿Y así lo harás?, prometió su madre. Juntos estableceremos una academia real para mentes diversas donde los niños con perspectivas únicas puedan aprender a aprovechar sus dones en lugar de ocultarlos. Al concluir la sesión judicial, Cayer se encontró de pie junto al Das Real observando cómo la princesa Elara recibía con confianza los respetos formales de los señores provinciales. Los mismos hombres que días antes habían cuestionado su aptitud para gobernar. Todavía liberaba una burbuja ocasional cuando la estimulación amenazaba con volverse excesiva, pero afrontaba cada interacción con creciente seguridad. Ella es extraordinaria, dijo Ki en voz baja a la reina Lara, que se había acercado a él. Sí, estuvo de acuerdo la reina, aunque necesitaba que alguien me ayudara a verlo. Ella se volvió para mirarlo directamente. Hiciste burbujas para calmar a mi hija, sin saber que estaba mirando. Un simple acto de bondad que puede haber salvado a nuestro mundo de la guerra civil. Acabo de ver a un niño necesitado, respondió Cayer con sinceridad. Y solo vi a una princesa que no cumplía con mis expectativas, reconoció Lacer. Gracias por enseñarnos a ambos a ver de manera diferente. Como si sintiera su conversación, Lara miró y soltó un chorro de burbujas en su dirección. Las esferas iridiscentes captaron la luz a medida que ascendían a través de la gran cámara, transformando el ambiente formal de la corte en algo más inclusivo, un lugar donde las diferencias no solo eran toleradas, sino celebradas. Más allá de los muros del palacio, el duro invierno de Orián continuaba sin cesar. Los Brax, que habían escapado de la captura, regresaron a sus tribus nómadas con historias de la princesa azul, cuyos extraños poderes habían frustrado su ataque. En los meses siguientes, la leyenda crecería entre los depredadores de 6 lamas. Una advertencia pasó de manada en manada. Cuidado con el humano que sirve a la princesa burbuja. Juntos ven lo que no se puede ver. Saber lo que no se puede saber. Y en un pequeño taller adyacente a los aposentos de la princesa Elara, Cayer continuó perfeccionando sus dispositivos para hacer burbujas, creando versiones para otros niños de Orión que experimentaban el mundo de manera diferente. Cada burbuja que surgió de estos dispositivos llevaba en su interior un mensaje simple de que a veces las fortalezas más profundas vienen disfrazadas de diferencias y a veces las revoluciones más importantes comienzan con nada más complejo que burbujas de esperanza.